El ajedrez. El ajedrez es un juego donde se enfrentan dos adversarios sobre un tablero llamado tablero de ajedrez, que está compuesto por 64 cuadros. Como podemos ver, en el ajedrez, el adversario con las piezas blancas es el primero en realizar su primera jugada. El objetivo de este juego es lograr capturar el rey para así quedarse con la partida. La posición inicial de las piezas del tablero de ajedrez está compuesta por 8 por 8. Entre estas están las piezas de 8 peones, un rey, una dama, 2 alfiles, 2 caballos y 2 torres. El ajedrez tiene que estar entre medio de los dos jugadores para que inicie la partida. Una vez que estos estén colocados, las piezas deben estar de la siguiente manera. La fila número 2 para las piezas blancas y para las piezas negras estará en la fila número 7. La fila número 1 de las piezas blancas está colocada en la columna A, la torre, en la columna B, el caballo, en la columna C, el alfil, en la columna D, la dama, en la columna E, el rey, en la columna F, el alfil, en la columna G, el caballo, en la columna H, la torre. Y por consiguiente, en ese mismo orden estarán en la columna 8 las piezas negras. Aquí podemos observar lo que son el movimiento de las piezas. En este caso podemos observar el peón. El peón puede dar 2 pasos al inicio de la jugada y también puede dar un solo paso. En esta ocasión podemos observar que un peón ha dado 2 pasos y el peón negro ha dado un solo paso. El peón tiene un solo movimiento para poder capturar a su adversario y es diagonal. Tiene el movimiento en L. Este movimiento lo puedes realizar por encima de cualquier pieza, siempre y cuando esta pieza no esté ocupando el lugar donde el caballo vaya a realizar el movimiento en L. El alfil. El alfil tiene un movimiento diagonal, dependiendo de la casilla del color en la cual esté ubicada. Esta pieza no puede realizar un movimiento por encima de una de sus piezas del tablero. La torre. El movimiento de la torre es horizontal y vertical. En este caso, la torre ha capturado el alfil. La dama tiene el movimiento horizontal, vertical y diagonal. Esta puede capturar desplazándose a un espacio en blanco o a la misma vez donde tenga un adversario. El rey puede dar un paso hacia cualquier lado del tablero, siempre y cuando no esté en jaque. La acción de mover las piezas en el ajedrez se da de 4 formas. Cada jugador debe efectuar con una sola mano sus movimientos o sus jugadas. Compongo. El jugador que está en juego puede ajustar una o más piezas en sus casillas, siempre que previamente exprese su intención de hacerlo, por ejemplo diciendo compongo. Una o más piezas del mismo color deben mover o capturar la primera pieza tocada que se pueda mover o capturar. Una pieza de cada color debe capturar la pieza del adversario con la suya. O, si ello es ilegal, mover o capturar la primera pieza tocada que se pueda mover o capturar. Si resulta imposible establecer que la pieza que tocó en su primer lugar será la pieza propia
la que se considere como pieza tocada. Si un jugador toca deliberadamente su rey y torre, debe enrocar por ese lado, si fuera legal. Si un jugador toca deliberadamente una torre y luego su rey, no podrá enrocar con dicha torre. En esa jugada se procederá según lo establecido en el artículo. Si un jugador con la intención de enrocar toca rey y torre a la vez, siendo ilegal el enroque, por ese lado el jugador podrá elegir entre enrocar por el otro lado, supuesto que sea legal, o mover su rey. Si el rey no tiene ningún movimiento legal, el jugador es libre de realizar cualquier jugada legal. Roque. La partida de ajedrez es finalizada cuando el jugador que ha dado el mate al rey de su adversario con una jugada legal. Esto finaliza inmediatamente la partida. La partida de ajedrez es ganada por el jugador cuyo adversario declara que abandona. Esto finaliza inmediatamente la partida. La partida se puede dar de una manera que se llama tabla, cuando el jugador que está en juego no puede hacer ninguna jugada legal y su rey no está en jaque. Se dice entonces que el rey está ahogado. Esto finaliza inmediatamente la partida. La partida es tabla por acuerdo entre los dos jugadores durante el desarrollo de la misma. Esto finaliza inmediatamente la partida.